Durante los próximos 7 días intentaré sobrevivir en el parque de West Point, pero hay unas cuantas reglas que lo cambian todo. Todas mis habilidades están en cero, no puedo dormir dentro de las casas ni en los edificios, y no puedo usar los autos para pasar la noche. Entonces, si quiero dejar de dormir en un banco en medio del parque, debo construir una base desde cero, y para lograrlo tengo que subir mis niveles de carpintería lo más rápido posible. Y cuando terminen estos 7 días, este parque debe convertirse en una base funcional. Debe contar con lo básico: agua, comida, electricidad y almacenamiento, y todo lo necesario para mantenerme con vida por más tiempo. Es el día 1 y no tengo absolutamente nada. Como no aparecí dentro de una casa, estoy completamente expuesto en medio del parque. Lo primero es revisar los alrededores y me doy cuenta que hay varias hordas moviéndose muy cerca. Intento moverme con cuidado tratando de no llamar mucho la atención, pero al final no funciona. Unos cuantos zombies me ven y vienen hacia mí, y como no tengo armas me enfrento a ellos con mis pies descalzos. La pelea no fue fácil, pero valió la pena. Consigo mi primer par de zapatos, algo de ropa y un reloj digital. Todavía no tengo armas, así que por ahora mis pies y los empujones son lo único que tengo para defenderme. Explorando un poco más la zona, logro llegar a una pequeña bodega en una de las casas cercanas. Dentro hay un zombie esperándome. Logro eliminarlo fácilmente, entro en la bodega y encuentro mi primer martillo. Es una de las herramientas más importantes que voy a necesitar. Me siento en el suelo para descansar un poco, y cuando salí habían más zombies esperándome afuera. Entre ellos apareció un zombie que llamó rápidamente mi atención. Estaba vestido con ropa de prisionero, y lo más importante es la bolsa de lona que trae en la espalda. Por fin tengo una mochila, ahora puedo llevar más cosas en el inventario. Un poco más adelante estaba una patrulla abandonada, así que decido ir a revisarla. Al principio no encuentro nada útil, pero poco después aparece un zombie vestido de policía, y encima traía un par de cosas muy útiles: una tonfa y una escopeta. Observo que en la casa del frente hay más zombies, así que decido atraerlos uno por uno, y después de un rato logro eliminarlos a todos. Y como habían más zombies policías, pude conseguir otra tonfa y otra escopeta. Aproveché para entrar a la casa, en busca de cosas que me pudieran servir. No hay demasiada comida, pero encuentro algunas cosas que por ahora son suficientes. También me llevo un par de ollas que me van a servir más adelante para recolectar agua de lluvia. Sigo explorando más casas cercanas, y en una de ellas veo un zombie sentado afuera, y cuando intento eliminarlo termino llamando la atención de más zombies. La situación se complica bastante rápido, pero logro mantener el control y pude eliminarlos. Dentro de la casa encuentro varias revistas y un poco más de comida, y en los garajes habían varios libros de habilidades y un bate de béisbol. Un poco más adelante encuentro un garaje con algunas herramientas y un generador, pero como aún no tengo auto no puedo llevármelo, así que lo marco en el mapa para volver después. Sigo revisando y en otra casa descubro un sótano, y ahí entre los estantes encuentro algo que cambiaría completamente mi progreso: un hacha, lo que significa que ya puedo conseguir madera. Regreso al parque, pero llevo demasiado peso en el inventario, y cuando llego encuentro unos cuantos zombies que se habían acercado. Dejo mis cosas en el suelo y me encargo de eliminarlos. Y después de un rato me siento a descansar un poco, pero como todavía no tenía sueño, decido revisar los edificios cercanos, así que entro en lo que parece ser una guardería. Encuentro una caja de bolsas de basura, y son perfectas para hacer recolectores de lluvia. Pude conseguir un poco más de comida, y de paso eliminé un par de zombies que estaban en el salón. Cuando salgo, aprovecho de revisar los autos que están en el estacionamiento. Uno de ellos tiene la llave, pero no tiene gasolina. Eso sí, en el maletero encuentro una hielera con cervezas, así que me las llevo. El día fue bastante productivo, conseguí algunas herramientas, comida y algunas armas. Reviso una vez más la zona y por fin me voy a dormir. El día 2 empieza de la peor manera posible. Había empezado a llover, eso hizo que me despertara muy temprano, y como no podía seguir durmiendo, decido registrar el almacén que está justo al lado del parque. Encuentro muchas herramientas, comida y unos analgésicos. Y mientras estoy ahí, aprovecho y reviso la segunda planta, y en uno de los armarios encuentro un bate metálico, y justo en ese momento logro sintonizar el programa de Life and Living, que en este caso es el de cocina. Antes de irme, busco algo más de comida y de paso me llevo una de las cajas para empezar a organizar todas mis cosas. Vuelvo a mi base y dejo las cosas en la caja, porque es momento de que empiece con la construcción del refugio. Elimino algunos zombies que se están acercando. Paso toda la mañana cortando madera y transportando troncos de un lado a otro. Y como casi era hora del programa de las 12, vuelvo al almacén. Busco un par de sábanas y las convierto en sogas. Esto me ayuda a reducir el peso de los troncos. Subo a la segunda planta justo a tiempo para ver el programa. Y por fin consigo mi primer punto en carpintería. Pero antes de irme decido revisar el sótano del almacén.
En unas cajas encuentro varios tablones, así que me los llevo. Y en una de las estanterías estaba el manual de los generadores y el libro 1 y 2 de carpintería. Vuelvo a la base, pero seguía lloviendo, así que aprovecho el tiempo para leer el libro 1 de carpintería. Después de un rato y bajo la lluvia empiezo a cortar los troncos. El ruido, como siempre, atrae a más zombies, pero logro matarlos sin mayores problemas. Y cuando finalmente deja de llover, me fui a revisar algunos autos. Encontré algunas herramientas útiles, pero lo mejor estaba en este auto. Dentro del maletero hay muchas cosas de supervivencia. Encuentro una mochila, otra hacha y, lo más importante, un saco de dormir. Regreso muy feliz a mi base, porque ya no tendré que dormir en el frío banco del parque. Acomodo el saco y me voy a dormir. El día 3 comienza a eso de las 8 de la mañana. Hoy será un día dedicado exclusivamente a la construcción, pero lo primero es despejar la zona. Elimino a los zombies que estaban cerca del parque y luego me puse a mover algunos cadáveres que estaban en la parte donde iba a construir. Y sin esperar mucho, empiezo de inmediato con el suelo del refugio. La mañana se pasa volando, ya eran cerca de las 12, así que volví al almacén. Y mientras veo el programa, aprovecho y leo el segundo libro de carpintería. De vuelta en la base, limpio de nuevo la zona y sigo trabajando durante horas, y mientras construía las paredes consigo mi cuarto punto en carpintería. Al final del día me siento un poco más seguro, así que acomodo el saco y me voy a dormir. Es el día 4 y mi prioridad es encontrar un auto, porque sin eso transportar materiales va a ser demasiado lento y peligroso. Decido volver al auto donde encontré el equipo de supervivencia y por suerte tiene la llave y gasolina. No está en perfecto estado, pero por ahora es más que suficiente. También necesito conseguir algunas cajas de clavos, así que voy directo a la ferretería. Y después de revisar bien, consigo varias cajas. Un par de zombies se acercan, pero los elimino rápidamente. De paso, aprovecho para llevarme algo más de comida. Justo al lado hay una oficina de correos, así que voy a revisarla. Y encuentro un par de bolsas llenas de revistas. Sin dudarlo me las llevo y vuelvo al auto. Camino a mi base, hay un estacionamiento. Elimino a todos los zombies que están más cerca. Y después de limpiar la zona, entro en un almacén lleno de muebles. Y en las cajas de la bodega hay un lavabo y un congelador. Cargo todo en el auto y regreso al parque. Pero al llegar hay más zombies. Tengo que eliminarlos para poder seguir trabajando. Y después de un rato por fin puedo seguir con mi trabajo. Los golpes del hacha atraen a un par de zombies, pero como estoy muy cansado me lleva más tiempo, pero al final pude eliminarlos. Finalmente, y después de mucho rato, logro terminar las paredes. Paso toda la noche trabajando sin descanso, hasta que finalmente logro terminar el techo. Ya solo me falta la puerta, pero ya es muy tarde y el cansancio es demasiado. Así que reviso la zona por última vez y me voy a dormir. El día 5 empieza con más trabajo. Pero primero voy a la gasolinera para desayunar y conseguir un poco de agua. Paso por el almacén porque necesito un pomo y un par de bisagras. Y después de conseguir más madera, finalmente construyo la puerta. Ya mi base está lista, ahora necesito algunos muebles. Así que voy a revisar algunas casas, pero antes de entrar limpio toda la zona. Entro a un par de casas y me llevo unas cuantas alacenas. Vuelvo a la base, elimino a más zombies que se habían acercado y empiezo a organizar todo. Coloco los muebles y finalmente instalo el recolector de lluvia. Vierto el agua que había en las ollas y lo conecto al lavabo. Ya mi base tiene agua, pero aún me hace falta algo muy importante. Necesito energía, así que voy por el generador que había encontrado antes. Pero cuando llego todo se complica. Los zombies empiezan a aparecer de todas partes, pero necesito llevarme el generador, así que no tengo más opción que eliminarlos. Después de un rato logro matarlos a todos, así que subo el generador al auto y me voy. Recuerdo que cerca había un remolque, y después de varios zombies y algunos intentos, logro engancharlo al auto. Regreso a la base e instalo el generador. El refugio ya va tomando forma, y ya que tenía la puerta, esa noche podía dormir más tranquilo. El día 6 comienza muy tranquilo, más de lo normal. Aprovecho y paso toda la mañana organizando la base. Después de un rato voy a la gasolinera, lleno el tanque, como algo y me doy un baño. Pero no puedo quedarme mucho tiempo, porque quiero ir a revisar el supermercado. Es un lugar repleto de recursos, pero también está infestado de zombies. Lo primero es eliminar todo lo que se mueva. Y después de mucho rato, por fin logro entrar. Arraso con toda la comida que puedo y un par de lámparas para mi base. Pero todavía me faltan las estanterías para los libros, así que me voy a revisar algunas casas. De camino iba pensando que todo estaba saliendo bien, pero cuando intento entrar en una casa,
salta la maldita alarma. Salgo corriendo porque no quería perder tiempo enfrentándome a tantos zombies. Subo al auto y logro escapar. Un poco más adelante encuentro un bloqueo policial. Me bajo para revisar las patrullas. Elimino unos cuantos zombies que estaban cerca y consigo unas cajas de cartuchos y algunas armas. Sigo explorando más casas cercanas. En un sótano encuentro una estantería de las que andaba buscando, pero al intentar recogerla se rompe. Sigo revisando y en un garaje encuentro otro generador. Entro en una casa y encuentro otras dos estanterías iguales. Elimino unos zombies que entraron a la casa y me llevo las estanterías, que por suerte no se rompieron. De camino a mi base veo que hay más zombies en la calle. Y la alarma atrajo a varios zombies a mi refugio, pero los elimino sin problemas. Organizo todo y enciendo el generador. Y si te preguntas, ¿para qué si todavía tenemos electricidad? Lo que quiero es usar el ruido para atraer los zombies que puedan estar cerca de mi base. Y después de un rato, funciona. Se acercaron algunos zombies y los fui eliminando uno por uno. Esa noche no duermo porque quería terminar de ordenar la base. Ya es el día 7 y aunque tengo sueño, no era momento de dormir, porque todavía tengo muchas cosas por hacer. Lo primero es conseguir otras lámparas, así que vuelvo a la ferretería para llevarme el reflector. Mientras buscaba algunas cosas, algunos zombies entraron al lugar. Los eliminé pero se seguían acercando, y después de limpiar la zona, aprovecho y me llevo un poco más de comida y una mesa del food market. Quería unas lámparas de pie, así que volví a la tienda de muebles y me llevo un par. Vuelvo a la base y acomodo algunas cosas. Ya son las 10:30 de la mañana y estoy muy cansado, pero todavía no puedo dormir, porque todavía necesitaba conseguir un sofá y una televisión. Pasé todo el día organizando y moviendo cosas, y mi base está casi lista, pero finalmente no puedo más. A eso de las 3 de la tarde ya estaba muy cansado, así que me fui a dormir, pensando que sería una noche tranquila, pero me equivoqué. Me despierto a la 1 de la madrugada. El helicóptero está justo sobre mi base. Todavía no escuchaba zombies, pero sabía que era cuestión de tiempo para que llegaran. Y cuando el helicóptero finalmente se fue, salí del refugio. Algunos zombies ya estaban atacando mi base, y el parque estaba completamente lleno de zombies. Pude eliminar unos cuantos, pero eran demasiados. Lo mejor era llamar su atención y alejarlos del parque. Logré perder a la mayoría, pero en mi base todavía quedaban unos cuantos rezagados, así que los fui eliminando poco a poco. Después de mucho rato estaba muy cansado, pero al final pude eliminarlos a todos. Por fin amanece y todavía tengo algo que me falta conseguir. Y es que no tengo dónde cocinar, y lo que quiero es conseguir una barbacoa de gas. Así que me subo al auto y empiezo la búsqueda. Pero en el camino encuentro una casa tablonada que no había visto antes. Quito los tablones de la puerta y adentro hay muchos zombies, pero los fui eliminando uno por uno. Y valió la pena, porque había muchísimo loot, armas, comida, herramientas y revistas, así que me lo llevo todo. Pero mientras guardaba las cosas en mi auto, empezaron a acercarse a algunos zombies, y después de acabar con ellos, seguí con mi búsqueda. Y finalmente la encuentro, una barbacoa de gas, pero estaba rodeada de zombies, nada que no pudiera manejar. Y después de un rato ya tenía todo en el auto, así que volví a mi base manejando con mucho cuidado para no dañar el auto. Cuando llego, habían bastantes zombies esperándome, pero los elimino fácilmente. Instalo la barbacoa y por fin el refugio está completo. Y así fue como sobreviví 7 días viviendo en un parque. Empecé este desafío sin nada y ahora tengo una base construida desde cero. Tiene todo lo necesario para sobrevivir por mucho más tiempo. Y por supuesto, aquí te dejo otro video que te puede interesar. Y si te gustó, regálame un like y sígueme para más.